Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, profa. Sí, perfecto. Bueno, vamos a dar inicio haciendo nada más así como comentarios de dónde nos quedamos. Si mal no recuerdo, nos quedamos en la parte de los conceptos jurídicos fundamentales. Recordarán que les explicaba que obviamente esos conceptos se tienen que abordar porque como coloquialmente se dice, son como estas partes de cajón que siempre tenemos que tener presentes y que siempre tenemos que estar manejando. Obviamente estos conceptos jurídicos fundamentales yo les comentaba que teníamos de dos tipos. Por un lado teníamos los de carácter formal y por otro lado tenemos los de carácter material. Decíamos que el estudio básicamente lo íbamos a contar a partir de los conceptos de carácter formal. Y el primero del cual nosotros estábamos platicando era precisamente del supuesto jurídico, ¿sí? En el caso del supuesto jurídico, ¿qué era el supuesto jurídico? ¿Qué se acuerdan de eso? ¿Cuál es el supuesto jurídico, muchachos? No nos acordamos, no anotamos, ¿o qué pasó ahí? Yo les había comentado al principio cuando platicamos de las reglamentaciones y platicamos de la forma de evaluación, yo les había comentado que la participación era voluntaria y si no se gestionaba, no se tenía. En el caso del día de hoy, vamos a hacer lo siguiente, pues estaríamos perdiendo la participación del día de hoy. Si son aproximadamente 8 sesiones por mes, o sea, por evaluación, vamos a poner un ejemplo, estaríamos hablando de que cada una de las del día de participación serían 3 décimas. Obviamente, si empezamos a medir el nivel, pues estaríamos 3 décimas abajo, ¿sí? Y así nos vamos a ir. Porque si no, pues está complicado el asunto. Bueno. Vamos a proyectarlo. Estamos hablando de supuesto jurídico, como les decía la sesión pasada, y también les voy a pedir que lo repasen y lo estudien, porque pues todo esto es materia de su examen. Hablábamos de los supuestos y las consecuencias de derecho, ¿sí? Decíamos que la relación que ellos tenían, pues obviamente en la situación de consecuencias normativas. Básicamente lo podíamos definir como una situación de causa y efecto de alguna manera. Decíamos que para que pudiera darse una cuestión de consecuencia, o sea, no, si no hay consecuencia jurídica, pero si hay un enlace jurídico, se podría expresar de esta manera, que es obviamente la cuestión de lo que estamos estudiando. Por un lado tenemos el supuesto jurídico decíamos que básicamente es una hipótesis. Posteriormente tenemos la realización, o sea, si sí se hace el supuesto jurídico. La tercera eran las consecuencias del derecho, o sea, ¿qué quiere decir? Porque el hecho de que yo lo haga no quiere decir que siempre voy a tener consecuencias. A veces sí, a veces no. Y el último, la realización o no realización de las consecuencias de derecho, porque pueden existir las consecuencias, las podemos tener en nuestro código, pero probablemente no se nos puedan aplicar debido a algún tipo de excluyente o algún tipo de cuestión. Explicamos, si mal no recuerdo, en qué consistían todas y cada una de ellas. Posteriormente hablamos de lo que era el hecho jurídico y el acto jurídico. Segunda pregunta o no sé cómo se puede decir, segunda oportunidad de participación. Recordemos la diferencia entre lo que es un hecho y entre lo que es un acto. Tampoco. Válgame el Dios Cristo. Profe, buenos días, perdón por entrar apenas, pero tuve algunas cosillas ahí con el internet y ya me dejó ingresar. Hola Brian, buenos días, no se preocupe.
Híjole, muchachos, ¿cómo piensan acreditar su examen si eso es algo que acabamos de ver hace... ¿Qué preguntó, profa? Perdón. ¿Qué diferencia hay entre un hecho jurídico y entre un acto jurídico? Pues la manifestación de voluntad bilateral o unilateral. Bueno, pues recordemos que un hecho jurídico es un acto engendrado por la actividad humana o también puede ser puramente material. Y bueno, en el acto jurídico, como le comento, es manifestación exterior de voluntad bilateral o unilateral y el fin consiste con engendrar con un fundamento en una regla de derecho o una institución jurídica. Perfecto, muy bien. Sí, esa es la situación. Obviamente encuadrando, digo, salvo que alguien más participe en el Inter del día, pues obviamente sería la única persona. Yo creo que sí vamos a tener que hacer contabilización de participación para que no tengamos ningún problema. Partimos a partir del día de hoy. Estaríamos hablando para que estemos todos de acuerdo. Es el 25 de enero. ¿Sale? A partir de esta sesión empezaríamos con esta contabilización para evitarnos de problemas. Y aparte, recomendación, en serio, repasen y repasen mucho, porque su examen, indistintamente de que puedan pasarlo o no pasarlo, más adelante van a tener muchos problemas si ni siquiera podemos, obviamente, discernir conceptos básicos. Adelante, Daniela. Bueno, también un acto jurídico puede ser, bueno, la manifestación de voluntad para crear y modificar, Ujú, es transferir algún, ajá, transferir y en el hecho es cualquier acto que tenga como consecuencia legal. ujú, perfecto. Efectivamente. Daniela, ¿verdad? Sí, Perfecto. Sí, como sus compañeros ya bien enunciaron y ya bien claramente resumieron la información, lo que estuvimos comentando, efectivamente decíamos que la variabilidad entre estos dos tenía que ver con la cuestión de la voluntad. La cuestión del hecho jurídico decíamos que era cualquier tipo de acto que se engendraba por algún tipo de actividad humana, ¿sí? Obviamente esta actividad humana, aunque tenga o no tenga voluntad, pues el derecho al final de cuentas tendría que tomarla en consideración para que precisamente salga algún tipo de efecto. Y obviamente esto generaría una situación jurídica de carácter general. O en efecto, pues algún tipo de cuestión de derecho, pero pues de derecho limitado, ¿no? Según sería la propia situación. Y en el acto jurídico decíamos que no. En el acto jurídico sí es completamente una manifestación de voluntad, pero sobre todo es una manifestación exterior de voluntad. Por ejemplo, pues decíamos el matrimonio. Yo puedo tener la voluntad de querer mucho a alguien y quererme casar con esa persona, pero eso queda ahí, o sea, no queda en una simple ideología. Sin embargo, si yo quiero hacer una manifestación exterior de voluntad, bueno, pues ahí ya se formularía propiamente el contrato de matrimonio. Y eso, pues claramente es un acto jurídico. Entonces, el acto jurídico cuenta como una manifestación exterior de voluntad. Cabe mencionar, y lo platicamos ese día, bilateral o unilateral, no hay ningún problema. Bilateral, pues tenemos los contratos. Unilateral, estaríamos hablando de las DUP. Las DUP son las declaraciones unilaterales de voluntad. Ejemplo, pues el testamento. En el testamento, pues es la voluntad del de cuyos y nada más. ¿Cuál es la finalidad propia del acto jurídico? Básicamente que se pueda darle nacimiento o que se pueda engendrar con fundamento en una regla de derecho o en algún tipo de institución jurídica para poder sacar algún tipo de situación jurídica, del carácter que sea. Puede ser permanente y general o puede ser de derecho limitado. Pero esta tiene que versar acerca de la modificación o de la extinción de la relación jurídica. Cualquier acto jurídico que nosotros hagamos, por supuesto que de alguna manera va a tener que modificar o en su momento hasta puede llegar a extinguir una relación jurídica. Lo ponemos en lo mismo del matrimonio. El matrimonio va a alterar mi estado civil y posteriormente si yo quiero pasar a extinguirlo, pues para eso tenemos el divorcio. Entonces, así como esa, pues tenemos una infinidad de instituciones que nos ayudan a comprender que es un acto jurídico. Pero pues desgraciado o afortunadamente, muchas de las veces generamos actividades propias que no sabemos que tienen consecuencia de derecho. Sin embargo, sí provocan esa modificación en el mundo del derecho. Y con tanto, pues obviamente sí tendríamos una consecuencia. No necesariamente mala, pero pues sí la tendríamos que tener. Por eso es de mucho cuidado. No basta solamente la cuestión de la voluntad para que los efectos legales se den.
Eh, el signo distintivo que tenemos entre el hecho jurídico y el acto, ya lo platicamos, tiene que ver con la manifestación de voluntad, ¿sí? Del carácter que sea. Obviamente esta manifestación que se encuentra dentro del acto jurídico, sin duda alguna, no va a existir en el hecho jurídico, ¿sí? La parte volitiva, por decirlo de alguna manera. Platicamos la parte del delito y platicamos la parte del cuasidelito, el contrato y el cuasicontrato. Decíamos que son una clasificación de los actos jurídicos. Ese día solamente vimos dos, solamente vimos el delito y el cuasidelito. Pues el delito solamente hablamos de esta acción antijurídica, típica, culpable, punible, ¿no? Que sería la sancionada por una pena. Y el cuasi delito decíamos que son actos ilícitos, pero que la realidad es que no están configurados como delito, ¿sí? Al final de cuentas tienen una prohibición propia. Le pusimos los ejemplos necesarios y demás. Y hasta donde yo recuerdo ahí fue donde nos quedamos, ya no hablamos ni del contrato ni del cuasi contrato. Los primeros que son los contratos, recuerden que los contratos tienen de por medio o sí hay de por medio un consentimiento de las partes. ¿Para qué las partes dan su consentimiento de contratar? La dan para precisamente poder generar derechos y obligaciones mutuas, porque aquí tenemos el ejemplo, tenemos la compraventa, el mutuo, la transacción, el arrendamiento. El mutuo es lo que coloquialmente o comúnmente conocemos como préstamo, pero el nombre correcto o el nombre legalmente correcto es mutuo. Ya lo verán más adelante cuando estén viendo su curso de civil, no sé si sea civil 4 o algo así, no sé cómo se divide ahí, pero van a ver un capítulo de obligaciones y luego van a ver un capítulo de contratos. En contratos pues van a ver toda la gama que tenemos en materia civil, pero el mutuo básicamente es el préstamo. Estos ejemplos no son los únicos, hay muchísimos, pero bueno, son unos ejemplos que nos hablan de los contratos. Si hablamos de la compraventa, recordemos, bueno, tendríamos una parte de un comprador y un vendedor. Ellos al decidir contraer esa relación contractual, pues obviamente saben que van a tener derechos y obligaciones mutuas. Obviamente el derecho vamos a pensar, el derecho del vendedor, pues sería recibir el precio, el derecho del comprador, pues a recibir el bien, ¿no? Obligaciones, pues la obligación del comprador, pues a pagar el precio y la obligación del vendedor, pues obviamente entregar el bien que es producto de la transacción. Entonces, básicamente por eso firmamos un contrato, porque nos estamos comprometiendo a ser sujetos de derechos y obligaciones con una determinada o unas determinadas personas. Esos son los contratos que entran dentro de la clasificación de actos jurídicos. Y la última clasificación de actos jurídicos son los cuasicontratos. Los cuasicontratos también se supone son actos jurídicos de personas o de una persona que están permitidos claramente por la ley. Estos tienen de por medio la vertiente de que precisamente obligan, ¿no? Obligan a estas personas hacia otras, ¿sí? Y a las otras, pues las obligan hacia esta, ¿sí? Sin embargo, es como algo que entre ellas no hay ningún convenio, ¿sí? Podríamos decir nosotros, bueno, ¿cuál sería la diferencia entonces entre un contrato y un cuasicontrato? La diferenciación es el consentimiento, ¿sí? En los cuasicontratos no hay voluntad, no hay consentimiento. La ley es la que precisamente, o la equidad de nuestro país no es tan manejada, pero la ley sí. Entonces la ley es la que produce este deber jurídico, ¿sí? No lo hago, yo no obtengo una relación contractual con alguien porque se me ocurra o porque yo quiera, como lo es la compraventa, como lo es el matrimonio, como no. En los cuasicontratos no hay voluntad de las dos partes, ¿sí? Uno de los ejemplos más claros que podemos tener es la gestión de negocios. En la gestión de negocios tenemos dos partes, ¿no? Dos sujetos. Por un lado tenemos al gestor y por otro lado tenemos al gestado. En la gestión de negocios, el gestor, sin acuerdo de voluntades con el propio gestado, es el que va a realizar actos a su favor o a su cargo.
sin que en algún momento haya un convenio en el cual se tengan que generar derechos y obligaciones. Y no es por acuerdo de voluntades. Esto lo va a estipular un juez, ¿sí? Vamos a poner la cuestión del depósito. El depósito es como nosotros lo conocemos coloquialmente. Yo voy, doy algo para que alguien me lo resguarde y posteriormente me lo devuelva en la misma cantidad o en la misma especie. Eso es el depósito. El depósito también podría entrar como una especie de contrato o si no hay voluntad, si hay un depósito judicial, pues obviamente ahí estaríamos hablando de que es un cuasicontrato. Porque yo no estoy decidiendo necesariamente que la autoridad me retenga mi salario, vamos a poner el ejemplo. Sin embargo, por mandato judicial me lo está reteniendo porque probablemente soy un deudor alimentista, vamos a pensar. Entonces, todos estos generación de actos que se da sin voluntad, pero que sí genera obligaciones y derechos entre una y otra parte, son los cuasicontratos. Si por lo contrario hay una voluntad, hay un consentimiento de las dos partes, bueno, entonces eso ya estaríamos hablando de que es un contrato, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no quede claro? Antes de seguir avanzando más. Profa, ¿podría pedirle un favor? Claro. ¿Puede dar otro ejemplo, por favor, de cuasi contratos? No me sigue quedando tan claro, por favor. Ya les di dos, la gestión de negocios y el depósito judicial. A ver, vamos con otro cuasicontrato que podría funcionar, digamos, de alguna manera. Es que eso es lo complicado de esto. Muchos dicen que son materias de tronco común y que obviamente lo ideal es que se den previos, pero yo digo que no, yo digo que estas materias deberían de ser cuando ya llevan como el avance de las demás materias, porque si no es complicado. Vamos a platicar del ejemplo de cuál, es que necesito ponerles uno que sea sencillo para que obviamente no los meta en mayor conflicto, porque si no, pues va a salir completamente igual. ¿Qué otro podría ser que ustedes me puedan entender? Sabemos o hemos escuchado hablar acerca de el pago de lo no debido. No. No. Sí, es que ahí vamos a tener ahí el problema. ¿Qué otro podría ser para que entiendan así como más sencillo? Es que hay muchos, pero la verdad es que muchos de ellos, pues la realidad es que siguen abarcando exactamente lo mismo, las obligaciones y los contratos, y ahí tendríamos un problema. Vamos a poner el ejemplo, les voy a explicar nada más qué es el pago de lo no debido y cómo funciona como ejemplo de cuasicontrato para ver si de alguna manera lo podemos comprender. En el caso del pago de lo no debido, es un acto básicamente a través del cual una persona paga una deuda suponiendo que la debe, ¿sale? Pero en realidad no existía esa obligación de pagar. ¿Me explico? ¿Hasta ahí sí? Por eso se llama el pago de lo no debido. O sea, yo pago algo que no debía. Debía dinero, pero ¿Mandé? no lo ha pagado. Debía dinero y no lo ha pagado. Ajá. Pero, No. ¿cómo es que ya lo pago? ¿O cómo? No, el pago de lo no debido es a través del cual yo pago una deuda porque yo pienso que es mi deuda, pero no es mi deuda. Así. ¿Sí? Pongan el ejemplo que quieran, suponiendo que tenemos, no sé, una casa o algo, lo que quieran, un coche, que se supone que yo tengo que pagar por obligación porque se supone que yo iba a gestionar una compra-venta, pero ni en ningún momento, exactamente, es lo que dice Eladio, es el pago que no debía, que era de alguna otra persona. Porque yo resulta que palabré con su compañero y su compañero me dijo, sí, te lo vendo, deposítame y mañana vemos qué. Pero resulta que nunca se confeccionó, o sea, nunca se hizo un convenio propio, o sea, dijo que igual y sí, pero pues nunca dijo cuándo. Y yo en ese momento agarré y pagué. Al final de cuentas era una técnica obligación, pero al final de cuentas era una obligación o pagué una deuda porque suponía que sí la debía, porque suponía que sí se iba a efectuar, pero en realidad no había una obligación de pago, ¿sí?
Obviamente cuando se habla del pago de una deuda, se supone, ¿no? Siempre una obligación a la cual pues, se debe de cumplir. Sin embargo, puede que una persona realice un pago sin que como tal exista una obligación que lo justifique, o sea, que jurídicamente me obligue. Y a mí no tendrían por qué obligarme porque no había un documento firmado, no había un contrato de compraventa. Sin embargo, pues no sé qué pasó. Pueden pasar dos cosas, o no existía la obligación, o obviamente el pago que hice lo hice también por error, porque pues puede pasar, ¿no? Lo que dije ahorita, pues si no había perfeccionado nada, como para qué carambas pagué. Bueno, pues precisamente para que se puedan determinar los efectos del pago de lo que no es debido, hay que distinguir si la persona que está recibiendo el pago fue de buena o de mala fe, que quiere decir, en este caso, si su compañero me recibe el dinero y me lo regresa y me dice, no, ¿sabes qué? Discúlpame, no te lo iba a vender, pues ahí va tu dinero y no hay ningún problema. Ah, bueno, pero puede actuar de mala fe. Al final de cuentas, tampoco hay un documento de por medio en donde conste que verdaderamente la persona o me está entregando el dinero o a razón de que fue. Ahora, en esa parte, si se habla de buena fe, bueno, pues no hay ningún problema, solamente se restituye, ¿sí? O sea, en este caso la cantidad, ¿no? Vamos a pensar. Ahora, ya si estamos hablando de mala fe, obviamente la persona estaría obligada a restituir y aparte a pagar algún tipo de cantidad de dinero. Si nos damos cuenta ahí, hubo una especie de relación donde pudimos adquirir obligaciones y derechos, ¿sí? ¿Cuál era técnicamente el derecho? Pues obviamente que si se hubiera dado, me hubiera tenido que entregar el bien y yo le hubiera tenido que entregar el dinero. Pero como no hubo un documento firmado, estructurado, marcado por la ley, como lo es un contrato, pues en automático, aunque exista relación entre nosotros, pero no es ante la ley, digamos que se quedó solamente vagando ahí, ¿sí? Hasta ahí sí podríamos entenderlo. Bueno, un ejemplo algo gracioso sería como, por ejemplo, cuando hacemos una recarga y nos equivocamos en algún número, o cuando hacemos alguna transacción y nos Podría ser equivocamos. cuando hay una transacción, ¿cuántas veces no ha pasado? ¿Qué pasa si yo me equivoco? Lo que dice su compañera, vamos a pensar, yo tengo una relación técnicamente porque yo en el momento de depositar al banco, el banco tiene que responderme. ¿Por qué? Porque la cantidad que yo estoy depositando llegue en número, llegue en forma, llegue en tiempo en este caso, la persona que yo le estoy. Ahí estamos hablando de que no hay nada de por medio, pero se tiene que respetar, es un cuasi contrato. Pero sin embargo, ¿en qué momento entraría la operación de lo pago no debido? ¿Qué pasa si yo en algún momento me equivoqué y le deposité otro número de cuenta? Ya no es responsabilidad del banco. El banco va a decir, a ver, señorita, o sea, pues discúlpeme, aquí el problema fue de usted porque dio mal los números. Aquí la problemática ya tendría que ser entre la persona que depositó y a quién le depositó. La obligación normal, pues obviamente, ¿cuál sería? Que la persona restituyera el dinero, pero pues obviamente eso va a estar complicado. Esa sería la obligación. Y si lo hace de mala fe y se somete a investigación, no solamente va a restituir lo que le mandaron por error, sino hasta puede generar un pago de daño o un pago de perjuicio. Eso también es un hecho. Podría ser un ejemplo. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra opinión? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra cosa? Quieren que busque, tengo material, déjenme checar. Que les busque alguna lectura de esto para que puedan ustedes profundizar y demás. Desconozco honestamente si lo puedan llegar a ver en algún momento. Si Sí, gustan por favor, si igual, pudiera apoyar con eso, un material así, una lectura sí, o algo, se lo agradecería mucho. sí, se las hago llegar por medio de la plataforma para que obviamente lo puedan checar. ¿Sale? En el caso de los cuasicontratos. Que obviamente va a ser complicado porque pues mientras no dominemos en este caso actos civiles, pues va a estar como complicado comprenderlo. Pero, pues sí, yo creo que por lo menos una idea más clara sí podemos obtener a raíz de las lecturas. Bueno, ahora, dentro de esa cuestión cabe mencionar que no todos los hechos ni todos los actos humanos son jurídicos, eso nosotros estamos completamente conscientes, ¿sí?
Muchos de ellos son irrelevantes para el derecho, o sea, el derecho no le interesa, no le manifiestan absolutamente ningún cambio. Y obviamente son jurídicos cuando con este tipo de actos se realizan precisamente lo que ya vimos, hipótesis o supuesto jurídico que verdaderamente ahí sí está contenido en la norma de carácter positivo, o sea, es en la norma jurídica. Entonces ahí ya podemos obviamente tener una problemática. Porque mientras sean cosas que no generen algún tipo de regulación, pues al derecho la realidad es que no le importa, sin importar, o sea, que es un hecho, que es un acto, sí, sí es un acto humano, sí, pero pues no es jurídico, mientras no se encuentre en la norma, mientras no se configure un supuesto jurídico, pues la realidad es que no tendríamos absolutamente nada. Bueno. Ahora vamos con nuestro siguiente, que sería nuestro tercer concepto fundamental de carácter formal, que es precisamente el derecho subjetivo, ¿sí? En el caso del derecho subjetivo tenemos una definición que nos da claramente el autor Preciado Hernández. Él tiene un libro muy bueno, por cierto, que se llama Lecciones de Filosofía del Derecho, ¿sí? Recordemos que el derecho parte desde raíces y desde cuestiones filosóficas muy importantes. Entonces, desde esa parte de la filosofía del derecho nos dice que precisamente el derecho subjetivo tiene que ver con una parte del poder o de la pretensión. Es básicamente como una facultad o alguna autorización que de acuerdo a lo que nos estipula la norma jurídica, tiene un sujeto frente a otros sujetos. ¿Sí? O sea, hay unos y otros. Ya sea por cuestiones varias. Por un lado puede ser para desarrollar su actividad o para determinar la de aquella persona, o sea, aquella persona la actividad que claramente nos pueda mencionar. Este poder o esta autorización que nos da la norma jurídica claramente nos dice que estamos unos sujetos frente a otros y cada uno tenemos que seguir las mismas normatividades, pero sin embargo tenemos reglas que tenemos que obviamente realizar porque así es y porque es para todos, pero hay unas que solamente las vamos a seguir cuando estemos en ese supuesto. Ahí es cuando nos van a aplicar. Ahora. Para que se pueda hablar de este derecho subjetivo de alguna manera, o sea, para que sepamos qué es lo que se nos va a aplicar o qué es cómo se va a manejar con cada uno de nosotros, tenemos herramientas que nos pueden ayudar, ¿sí? Y obviamente con ello, pues tenemos que diferenciar primero cómo está la situación de la conducta propia y cómo está la cuestión de la conducta ajena. Por ello, hay una clasificación en cuanto a la conducta propia y en cuanto a la conducta ajena, ¿sí? Los derechos subjetivos pueden referirse a cualquiera de las dos, propia o ajena. Cuando se trata de la conducta propia o cuando el derecho nos manda de cuestiones de conducta propia, la conducta tiene que ver con la parte de varias cosas. Puede ser o consistir en hacer algo. Esta conducta de propia de hacer algo se le puede denominar como facultas agendi, ¿sí? Pero no solamente el que yo genere cosas o el que yo haga cosas es que estoy manifestando una conducta. También puedo manifestar conducta a través de no hacer algo, ¿sí? Entonces, cuando mi conducta es de no hacer algo, se le denomina facultas omitendi, ¿sí? Porque estoy omitiendo hacer algo. Y ahora tenemos una tercera, porque ya dijimos que no solamente es conducta propia, también tenemos conducta ajena. En el caso de la conducta ajena se llama facultas exigendi. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente lo que se le exige al tercero. ¿Cuál es el principio básico? Que tú puedes hacer dentro de tu situación lo que quieras siempre y cuando no afectes a los demás. Eso es la facultas exigendi. Estas tres nos ayudan propiamente a poder decir la situación de los derechos subjetivos, de acuerdo a que si yo hago algo o no hago algo, pues obviamente yo sabe qué derechos me van a aplicar a mí. Recordemos, por eso se habla que el castigo muchas de las veces no es por acciones, muchas de las veces es por omisiones, ¿sí? Lo que yo dejo de hacer. Si yo dejo de pagar impuestos, ¿qué es lo que va a pasar?
pues obviamente estoy haciendo una facultas omitendi. ¿Qué quiere decir? Que pues obviamente no estoy cumpliendo con una obligación que me mandata la ley. Y con ello, pues claramente tengo que tener que, pues derechos subjetivos. Estos derechos subjetivos será qué normatividad me va a aplicar por haber dejado de hacer algo que por obligación tenía que realizar. Vamos a poner otro ejemplo. Si yo privo de la vida a alguien, aquí estaríamos hablando de una conducta de hacer algo, pero ese algo es una conducta típica, que quiere decir que es una conducta delictiva y que por tanto estaríamos hablando de una facultas agendi. ¿Que qué es lo que voy a recibir a cambio? Pues claramente una sanción. Eso ya dependerá pues claramente del supuesto jurídico y demás. Bueno. Acá tenemos algunos ejemplos para poder profundizar un poquito más en las facultas, ¿no? En las facultas de generalidad. Tenemos el primero que es el facultas agendi. Si recuerdan, en el caso del agendi tiene que ver con las conductas de hacer algo, ¿sí? De realizar o de hacer algo. Algo que claramente las normas nos permite, porque obviamente aquí tendríamos la parte, si yo no quiero ser sancionado, pues tengo que hacer las cosas bien. ¿Cómo opera mi facultas agendi para yo hacer las cosas bien? Pues la norma nos permite muchísimas cosas. Obviamente vamos a poner el ejemplo, tenemos el derecho a la propiedad. Claro, si yo tengo la propiedad de un inmueble, ¿cuál es la facultas agendi? ¿Qué es lo que yo puedo realizar? Ah, bueno, pues yo puedo vender, yo puedo usar, yo puedo disfrutar, yo puedo heredar, yo puedo hacer lo que sea con mi bien porque es mío. Es parte de mis derechos en los cuales me permite hacer millones de cosas con mi inmueble, siempre y cuando claramente pues no afecte a los demás, porque si lo afecto, pues claramente ya estaría siendo acreedor a sanciones, ¿sí? Posteriormente tenemos el ejemplo de facultas omitiendi. En el caso del facultas omitiendi, recordemos que es en el caso de no hacer, para no ejercitar los derechos. Claramente, cuando estos no se fundan en una obligación propia, porque no dependen de mí. El ejemplo podría ser cobrar una deuda, aunque legalmente se tenga derecho a cobrarla. ¿Por qué? Porque de aquí nace un principio muy importante que nos dice que podemos ejercitar el derecho, dejar a salvo o renunciarlo. Ahí les va. En el caso de las herencias, vamos a pensar que yo soy un heredero, o sea, o pasa algo, se deja el testamento y yo soy uno de los herederos. ¿Yo en qué momento me puede operar un facultas omitiende? O sea, una facultad de que puedo no ejercitar una acción legal. En lugar de yo acudir obviamente, a la lectura del testamento o de yo acudir a que me entreguen mis bienes, yo digo lo contrario. Resulta que yo voy a renunciar a mi derecho. La ley me faculta para hacerlo, pero yo voy a dejar de hacerlo, renuncio a mi herencia, no me importa mi parte y evito hacer nada. Eso es un ejemplo de derecho subjetivo, porque de derecho subjetivo omitiendo. ¿Y por qué? Porque pudiendo hacer algo no lo estoy haciendo y no lo estoy haciendo porque aunque la ley me dice algo, también me da la opción de poder no obrar o de poder no actuar. Y eso es muy importante. Y obviamente sirve mucho. ¿Y hay algún problema si alguien repudia su herencia? No hay ningún problema. Ya esa parte se divide entre los otros herederos que sí quieran la herencia. Así es como funcionaría el facultas omitiendi. Y en el caso del facultas exigendi, que recuerden que estamos hablando de conductas de terceros, o sea, de conducta ajena, podría señalarse como ejemplo el contrato de mutuo, que se acuerdan que les comenté hace 10 minutos. En este caso, obviamente, se habla que tiene el derecho el acreedor a exigir al deudor el pago de la deuda. Claro, porque al final de cuentas, la ley me entrega esta parte de exigir o me entrega derechos para yo exigirle a un tercero, que aunque sea tercero, porque no es conducta mía, es conducta de él, tenga que pagarme. ¿Y por qué tiene que pagarme? Porque al final de cuentas la relación la tiene conmigo. Entonces yo puedo exigirle, claro que puedo exigir que él, aunque sea un tercero, cumpla con cierto tipo de obligaciones. Pues el ejemplo más claro pues, son los contratos.
Una compraventa, pues lo mismo, tendríamos lo mismo. Si yo soy el vendedor, yo le vendí algo al comprador, tengo el derecho de poderle exigir el pago. Dirían, pues no, pues por supuesto que sí, porque al final de cuentas, aunque es un tercero, pero tiene una relación contractual conmigo. Y por supuesto, sí tengo la completa facultad de exigirle que cumpla con el completo de sus obligaciones. Sí se puede. ¿Hasta acá tienen alguna duda o tienen alguna duda acerca de cómo operan los derechos subjetivos en conducta propia y ajena? No, maestra, ninguna duda. ¿No? Ok. Daniela me comenta que no. ¿Alguien más? No, profe. ¿No? Perfecto. Ok. Así operan la cuestión de los derechos subjetivos y lo importante de esto es que todos lo tenemos. Todos tenemos facultas alliendi, todos tenemos facultas omitiendi y todos tenemos facultas exigendi. Obviamente lo único y lo más importante pues es que aprendamos a saber cuáles son los supuestos jurídicos a través de los cuales pues claramente podemos invocarlos y podemos saber si se trata de una conducta propia o se trata de una conducta ajena. Ahora, en este caso, los derechos subjetivos tienen característica aparte. Además de que se puedan dividir en los que ya mencionamos, que son los de conducta propia y los de conducta ajena, también se ha hablado que se clasifican o tienen una especie de clasificación como secundaria, vamos a decirlo de alguna manera, entre derechos relativos, derechos absolutos, derechos privados, derechos públicos y en derechos reales y personales. O sea, todas estas también forman clasificaciones de los derechos subjetivos. Y esto dependerá de acuerdo a cómo podamos invocar y a cómo podamos encuadrar con la conducta de cada persona. Acá tenemos una explicación y tenemos una tablita en donde vamos explicando como que los ejemplos y las cuestiones de cada uno de ellos. A ver, vamos leyéndolo a ver si con esa parte vamos también comprendiendo más. Cuando lean, traten de leer conscientemente, ¿qué quiere decir? Que lo que leamos lo podamos ir interpretando. A ver quién me aparece al principio, esperen. Aranza, buenos días, ¿me escuchan? Aranza, ¿me escuchan? Vamos a hacerlo como por, ¿cómo se llama? Como por primera llamada, segunda llamada y tercera llamada, porque está cañón. A ver, va tercera llamada. Aranza, ¿se encuentra por ahí? Creo que no, ¿verdad? Ok. Muñoz López, Brian Aurelio. Sí, dígame. Caro de Jesús, Jessica. Sí, profe. Carrillo Solmerón Ángeles. Sí, profe. Castolo López Carla. Sí, profesora. Fernández Cuauhténcos Daniela. Sí, profesora. Jiménez Eladio. López Sánchez Clara. Sí, profe. Suárez Fuentes Aranza del Carmen. Y Tlacomulco de Jesús Olivia. Perfecto. Así vamos a ir pasando también la lista para meterle variedad al asunto. Bueno, pues Aranza no estaba. ¿Quién más me falta? Bueno, después de Aranza. Brian, ¿me podría hacer favor de leerme el inciso C? Mire, se lo voy a poner acá del lado izquierdo. Ese y su ejemplo. Su ejemplo es el de el cuadrito café. Claro, usted me indica cuándo. Cuando usted guste, ¿quiere que se lo deje así para el orden o quiere que se lo amplíe como estaba? No, así está bien. Sí, tema. perfecto. Ok. Relativos y absolutos. Un derecho es relativo cuando la obligación correspondiente incumbe a uno o varios sujetos individualmente determinados. Ejemplo, el derecho de crédito. Un derecho es absoluto cuando el deber correlativo es una obligación universal de respeto. ¿Así está bien? ¿O también el de abajo? El siguiente, sí, por favor. Ok. El ejemplo clásico de tal tipo de derechos es el de la propiedad, cuyo obligado es todo mundo, quien tiene el deber universal de respetar al titular de derecho de propiedad su facultad de usar y poner de la cosa de que es dueño.
Perfecto. Bueno, acá tenemos dos, o sea, tenemos dos vertientes, lo que es por un lado los derechos relativos y por otro lado lo que son los derechos subjetivos absolutos. Cuando nosotros hablamos de los relativos, estamos hablando de que la obligación que tenemos le puede corresponder, digámoslo así, a uno o a varios sujetos, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que se les demarca específicamente la cuestión de qué le corresponde a cada quien. Ahora, obviamente los absolutos, no, los absolutos tendrían que ver con que ahí estamos hablando de que la obligación les corresponde a todos por igual. No delimito quién sí, quién no, quién poquito, quién muy, todos igual, ¿sí? Ese es relativo y absoluto. En el caso del derecho absoluto, nos da el ejemplo del derecho de crédito, ¿sí? ¿Por qué el derecho de crédito se puede decir que es absoluto? Porque la realidad es que la obligación es universal para todos. De hecho, cuando nosotros vamos a solicitar algún tipo de crédito, vamos a pensar una tarjeta de crédito a una institución bancaria, nos entregan algo que se llama contrato unilateral. ¿Qué quiere decir? Que no les redactan ahí a ver ustedes qué quieren, a ver a qué acuerdo llegamos, a ver si el que viene le doy otras facilidades y usted menos. No, 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 no. O sea, ahí solamente nos entregan ya las copias de nuestro contrato impresas y lo único que hacemos es firmar. Es lo único que hacemos, firmar. ¿Por qué? Porque todas las obligaciones que están estipuladas son para todos. Todos vamos a tener que pagar lo que nos mandata nuestro contrato. ¿Sí? Si tenemos una tarjeta de crédito de 1 millón de pesos y 100 personas tenemos una tarjeta de 1 millón de pesos, tenemos que responder por las mismas reglas. No de por qué, pues este sí, este no, este mejor más, este mejor menos. No, si es la misma tarjeta, tenemos que pagar exactamente lo mismo. Por eso se dice que el derecho de crédito es un derecho como tal absoluto, un derecho subjetivo absoluto. Ahora, tenemos otro ejemplo que es precisamente este tipo de derechos, que es el de la cuestión de la propiedad, ¿sí? Acá se nos dice que el obligado es toda aquella persona quien tiene propiamente el deber de respetar al titular del derecho de la propiedad para que él pueda hacer lo que quiera con su propiedad. Eso es lógico. Todos aquellos propietarios que tengamos nuestro bien, el bien que sea, pues podemos hacer con él lo que se nos dé la gana, claro, siempre y cuando sea legal. De ahí en fuera nadie tiene por qué meterse con esa situación. Y eso no solamente opera para mí como propietario, opera para todos aquellos que sean propietarios. ¿Sí? Por eso se habla de que son estos derechos de carácter completamente absoluto. Los relativos no, los relativos sí son delimitativos. ¿Qué quiere decir? Que claramente nos van diciendo quién sí y quién no. Les pongo un ejemplo muy claro. Cuando hablamos de la comisión de un delito, ¿sí? Vamos a pensar que un asalto, vamos a pensar en un robo. Y en el robo resulta que es un robo a mano armada, pero es un robo a bordo de una motocicleta, ¿sí? Pero resulta que la persona cuando roba, la persona que se baja a robar, la que tiene el arma de fuego, la que golpea, la que dispara, es un individuo. Y el otro individuo solamente lo que hace es manejar. Claramente hay cómplices, pero no los dos les va a aplicar la misma pena. Pues no, obviamente se tiene que hacer el análisis para saber la responsabilidad de cada uno. Obviamente la responsabilidad del que solamente va manejando va a tenerla, pero su penalidad va a ser menor. Pues eso es un derecho subjetivo relativo. Al final de cuentas, el derecho que va a tener de invocar que se le ponga o se le imponga una pena menor, pues por supuesto que lo va a utilizar. Así se operaría la parte de los dos, tanto derechos relativos como derechos absolutos. Vamos a pasar al siguiente, que es la cuestión de los derechos públicos y los derechos privados, ¿sí? Michelle, por favor, ¿me podría dar lectura nada más a lo que es el D? Solamente al cuadrito de D, a este. Sí, profe. Privados y públicos. Los derechos subjetivos son privados cuando tanto el obligado como el facultado son particulares y son públicos siempre que alguno de los sujetos relacionados, ya sea el activo o el pasivo, sea el Estado o alguno de los órganos de la autoridad pública.
Perfecto. Bueno, en esta parte tenemos una de las clasificaciones clásicas, no solamente del derecho subjetivo, sino claramente del derecho en general, cuando hablábamos o se habla de derechos privados y de derechos públicos. Claramente los privados es cuando solamente se habla de relaciones entre particulares. Las únicas personas o el único obligado, como esta persona que va a tener la facultad, es el particular. Sin embargo, por lado opuesto, cuando estamos hablando de aquellos derechos que se tienen propiamente al Estado, pues obviamente son aquellos derechos públicos. Ahora, son públicos siempre cuando alguno de los sujetos que intervenga dentro de la situación, no importa si estamos hablando de sujeto activo, no importa si estamos hablando de sujeto pasivo, sea propiamente el Estado o alguno de los órganos representativos del mismo. ¿Qué quiere decir? Pues alguien que pertenezca a toda esta parte de la administración pública. Podríamos y tendríamos bastantes ejemplos, sobre todo aplicándolo a las diferentes ramas de derecho. En el caso de los derechos que tenemos marcados o que tenemos mandatados como privados, aquí mismo encontramos porque entran o pueden ingresar la siguiente clasificación, que son tanto personales como reales, ¿sí? Si volvemos a retomar, en el caso de este derecho personal que tenemos de crédito, también ingresaría como un derecho privado. Y vamos a decir, bueno, ¿y cómo por qué sería privado un derecho de crédito? Entraría como privado porque las personas que estamos obligadas con la institución financiera, o sea, con el banco, pues seríamos nosotros y nosotros somos particulares. Obviamente quedamos como deudores, pero al final de cuentas somos deudores particulares. Obviamente si hablamos desde una cuestión del derecho subjetivo privado, pero de esta parte de carácter real, o sea, de cosas, estaríamos hablando de igualmente de propiedad, pero aquí tendría que ver con que el obligado es toda aquella persona que tiene el deber universal de pagar. Esto es lógico porque media como tal una cantidad de dinero. ¿Podemos trasladar un derecho privado a un derecho público solamente con cambio de sujeto? Sí se puede. Si utilizamos el mismo ejemplo del derecho de crédito para hacerlo en lugar de privado, público, ¿cómo quedaría? Quedaría de la siguiente manera, que en lugar de que a quien se le prestara, en lugar de ser un particular, fuera el Estado. Vamos a pensar, el Estado de Puebla requiere un préstamo para financiación y obviamente va a solicitar algún tipo de crédito al Banco de México. Ahí estaríamos hablando de un derecho de crédito, pero como el que va a influir dentro de una de las partes es el Estado, en ese momento ya no estaríamos hablando de privado, ya estaríamos hablando de un derecho subjetivo de carácter público, ¿sí? Bueno, ahora, el conjunto de estos derechos subjetivos públicos es algo que se compone o que se conoce como el estatus del sujeto. Si lo explicamos en otras palabras, por decirlo de alguna manera, podríamos decir que la suma de las facultades de nosotros como particulares que tenemos frente al poder público para poder claramente también limitar al Estado, esto constituye toda la parte de nuestros derechos subjetivos, porque al final de cuentas somos un freno para su propio actuar. Y por ello, pues es que tiene que haber una cuestión de contrapeso. No solamente el Estado nos tiene o nos dará los derechos que a su interés convengan, claro que no. Tienen que atender a la necesidad de los particulares. Y si nosotros hacemos toda esta gama o esta suma de facultades que tenemos frente al Estado, y con ellos vamos a poderle poner límites o límites a su propia funcionalidad y claramente con ello pues evitar el abuso del poder. Y esto es muy importante. Y todo esto pues constituye el estatus del sujeto, ¿sí? Y obviamente ahí encontramos un sinfín de derechos subjetivos. Ya lo vimos, podemos encontrar relativos, absolutos, públicos, privados, etcétera. Y estos claramente nos van a ayudar muchísimo para millones de cosas. Ahora, la última clasificación que tenemos es propiamente la clasificación de los derechos reales y personales, ¿sí?
Esta clasificación se dice, y si lo podemos explicar y entender de una manera muy sencilla, cuando hablamos de los derechos reales, son todos aquellos derechos que tienen que ver o que están vinculados de alguna manera con la cuestión de la propiedad. ¿Sí? O sea, las cosas, ¿no? O sea, todos estos derechos que se tienen, pero que recaen específicamente sobre las cosas. Y por lo contrario, en contrario sensu, los derechos personales son todos aquellos que se tienen de alguna manera que recaen exactamente sobre las personas. O sea, acá ya la obligación no recae sobre algún bien, alguna propiedad, alguna cuestión, recaen exclusivamente en la cuestión de las personas. Aquí podemos encontrar cuestiones y ejemplos variados. La realidad es que podemos encontrar varios. Por un lado tenemos la cuestión de los reales, pues podemos hablar, no sé, una propiedad. El derecho de propiedad al final de cuentas recae sobre las cosas, porque el objeto es la casa. Vamos a pensar un inmueble. Pues es la casa. ¿Cuál va a ser el objeto de un contrato? Pues la casa. ¿Qué se va a pagar? Pues la casa. ¿Se va a hacer el traslado de qué? Pues de la casa. O sea, media y recae forzosamente sobre una cosa. Sin embargo, los derechos personales no, eso sí tienen que ver con la persona de manera individual. Tenemos el ejemplo del derecho de crédito, pues claro, porque al final de cuentas, si algo que vamos a pensar que alguien no paga, obviamente, ¿quién se queda con el daño? Pues la persona en su historial crediticio, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo también muy claro y muy sobreentendido, igual vinculándolo con otra materia, pues era la materia penal. Obviamente hablamos de derechos personales cuando hablamos de que si por la comisión de algún delito a una persona la detienen, lleva un proceso, la sentencian, ahí estaríamos hablando que la sanción del delito está recayendo sobre la persona, específicamente sobre su libertad personal. Y así es como podríamos dar claramente la cuestión de los derechos reales y los derechos personales. Eh, ¿Hasta acá tienen alguna duda o alguna pregunta de ejemplos o de alguna cuestión de derechos personales y derechos reales? No, maestro. ¿No? Ok, vamos a hacer una dinámica para ir terminando, a ver a quién lo ha escuchado. Carla, buenos días, ¿me escucha? Buenos días. Buenos días, ¿qué otro ejemplo se le podría ocurrir para ejemplificar los derechos reales y los derechos personales? Ah, em, personales podría ser mm, no, bueno, no se me ocurre otro. Brian, ¿podrías auxiliar a tu compañera? ¿En qué tipo de derecho, perdón? Real y personal. Adelante, Jessica. Pues es que el Profe, derecho real es, sí. A ver, adelante, Brian. a ver, pues es cuando nosotros vamos a tomar siempre la posesión de algo, por ejemplo, no sé, me están dejando una casa
entonces pues yo la tomo y pero pues eso ya me va a permitir a mí venderla, cambiar, bueno, modificarla, repararla, ya es mi derecho o mi obligación hacerlo. Claro, No sé si tiene. efectivamente, ese sería, hablaríamos de una cuestión de derecho real, porque al final de cuentas recae sobre un bien y con ese bien yo puedo hacer obviamente lo que a mi derecho y a mi interés convenga. Si yo la quiero reparar, si yo la quiero tirar, si yo la quiero aumentar, pues obviamente mientras no sea contrario a la ley, y eso es un derecho real que me entrega la norma para poder hacer con ello, poderle aplicar lo que yo quiera, porque claramente es mío. Entonces, eso es un derecho real, porque recae específicamente sobre las cosas. Ahora sí, Jessica, perdón. No se preocupe, profa. Igual yo entendí eso, que el real es cuando cae sobre la cosa y el personal es cuando cae sobre una persona. Por lo tanto, Claro, yo iba a decir lo del testamento, que cuando te dejan una casa o un coche o lo que esté, va a caer siempre sobre la cosa. claro, obviamente va a recaer sobre los bienes patrimoniales como tal. Ahora, vamos a retomar, ahorita ya estamos a un minuto de que obviamente tengamos que cambiar de sesión. Vamos a retomarlo la siguiente clase, pero en el caso de los derechos personales, muchas de las veces van ligados con los derechos reales. En el ejemplo que acaba de poner su compañera. Si yo lo quiero aplicar en derecho real, claro que el patrimonio que se pueda reclamar por ley, claramente es un derecho real porque es sobre cosas, pero también puede ser un derecho personal. Esto será en el momento en el que la persona puede exigir el cumplimiento de alguna determinada conducta que tenga que ver con hacer, con no hacer, con dar o con no dar, porque claramente eso ya no es una cosa, eso ya recae directamente sobre una persona. Un juicio, vamos a pensar, un juicio intestamentario, ahí estaríamos hablando de un derecho personal, que también recae sobre un derecho real, pero al final de cuentas el problema es entre personas. Entonces lo vamos a comentar la siguiente sesión y lo platicamos con un poquito de calma y tratamos de ahondar también en otro poquito de ejemplos para que veamos que muchas de las veces no es uno u otro, muchas de las veces van juntos, ¿sí? Bueno, pues entonces si ya no tenemos dudas ni preguntas, pues entonces ya estaríamos escuchándonos nuestra siguiente sesión, nuestra sesión del día miércoles y pues obviamente ya estaríamos retomando nuestros temas. Cuídense mucho, que tengan bonito inicio de semana y nos estamos escuchando en la siguiente sesión. Muchas Gracias, gracias. profe. Hasta luego. Gracias Gracias, a profa. ustedes, Hasta cuídense luego. mucho.